Este episodio del podcast llega gracias a Brands Avenue. Brands Avenue, que es representante oficial de todas las marcas que vende aquí en República Dominicana. El outlet que está en la Carmen Mendoza de Corniel y la tienda premium que está en el sótano de Almacenes Unidos de la avenida Sarasota. Esta camisa, con la que yo llevo el día completo, es una camisa de lino 8X, una marca turca que trae Brands Avenue. Y ellos ahora traen La Martina, ahora son representantes exclusivos de La Martina, una marca que a mí me encanta también. Ya sabes, síguelos en Instagram como @BrandsAvenueRD o visita su página web brandsavenuerd.com.do. Ready, ya estamos grabando. Bienvenido. Vamos arriba, muchísimas gracias, Jorge. Un placer estar aquí contigo. Un honor inmenso. Yo no voy a decir desde cuándo estábamos coordinando esto, pero lo importante es que se dio y que... La culpa es de Alejandrina, no es tuya ni mía. Digamos que sí, que la culpa es de ella. Yo creo que ahí estamos sanos y salvos los dos. Cuéntame, Yankee, yo creo que el primer acercamiento, el primer momento en el que yo dije, cónchale, me gustaría tener una conversación con Jean-Louis en el podcast, fue cerca de Fitur. Porque me puse a pensar que mucha gente no entiende el impacto que tiene portuaria en el turismo, en el país. Aunque ya desde la institución pues se ha hecho un esfuerzo importante para poder comunicarlo, pero mucha gente no lo entiende eso. Recuerdo que Alejandro estuvo en Fitur, que es el presidente del consejo. Del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Perfecto. Cuéntame del año, de cómo va todo, de ese impacto valioso de Apordón. Para empezar suavecito, porque yo tengo un par de cosas aquí bonitas. Vamos a hablar de todo. Bonita y picante. No, mira, realmente, Jorge, República Dominicana es un país maravilloso en cuanto a sus bondades y su naturaleza se refiere, sobre todo con destinos turísticos, como es el caso, por ejemplo, de Cabo Rojo, donde se ha construido una terminal de cruceros de primer orden mundial, te podría decir yo, de Taino Bay en Puerto Plata, que recientemente unos amigos tomaron un crucero en los Estados Unidos y llegaron a Taino Bay. Sí. Y me dijeron, oye, Jean-Louis, pero yo no me imaginaba que ese puerto era tan lindo, tan hermoso, muy lindo, muy superior a la mayoría que he visitado durante este recorrido. Y es precisamente ese el rol de la autoridad portuaria en ese desarrollo de ese tipo de turismo, que es el turismo de cruceros. Es desarrollar terminales que permitan traer embarcaciones. Si tú te imaginas República Dominicana antes de esta gestión de gobierno, te vas a dar cuenta que teníamos muy pocas terminales de cruceros. Estamos hablando de 3. En una isla con tantas bondades, pues era una oportunidad enorme poder desarrollar nuevas terminales. Y ahí nos enfocamos en esas 2 que han sido inauguradas, pero estamos trabajando en 4 más. Estamos hablando en la terminal de cruceros de Barahona, la terminal de cruceros de Samaná, en el pueblo de Samaná, y la terminal de cruceros de Arroyo Barril, así como también una nueva terminal de cruceros en Santo Domingo. O sea, que vendría a ampliar la existente, pero en una terminal que estaría más próxima a la zona colonial, o sea, del lado del malecón, que sería un gol importante, porque ya yo lo vislumbro eso como ese gran proyecto de hub de cruceros, donde tú puedas en este home port, que sería Puerto Madre, venir a tomar cruceros a Santo Domingo, utilizar los hoteles de Santo Domingo, llegar por el aeropuerto de las Américas, y esa dinámica genera un derramamiento económico enorme, porque estamos hablando que está comprobado que en el caso de la modalidad de cruceros, que es de tocada, como son la mayoría que llegan al país, hay un gasto aproximado de $100 por turista. Por turista. Por crucerista. Por crucerista, correcto. y en el caso de los que vienen... Muchísimas gracias, ahora. En el caso... Bueno, salud. Dicen que con la mano izquierda. ¿Viste que yo hice? Sí. No, y en España dicen que hay que tocar. El cambio. No, y que hay que tomarlo de una vez también. Y que no se puede brindar sin tomar. Entonces estamos cumpliendo al pie de la letra. Claro, los procesos. De hecho, debo decir, no estamos tomándonos el vino que Jean-Louis me trajo, pero Jean-Louis me trajo una botella de vino, lo estoy diciendo, para que los otros invitados pues
puedan seguir quizás ese ejemplo. Motívense, esa fue Motívense. la señora mía que me enseñó eso. Me dijo, no, usted tiene que llegar con algo en la mano, no lleguen. Entonces el motherport... No, entonces te decía lo del home port, que es puerto madre. Pues eso sería una diferencia en términos de impacto económico de $100 promedio, que es el gasto de las modalidades más predominante en el crucero de República Dominicana, en el turismo de crucero, pasaría alrededor de $300 el gasto. Okay. Estamos hablando que son personas que vienen, se hospedan en hoteles, utilizan nuestros taxis, van a restaurantes. Ya entiendo, porque vienen a tomar el crucero aquí. Exacto. No es que vienen por varias horas y luego se van. Exacto. Son personas que vienen, se quedan, hacen turismo. Claro, llegan un día o 2 días antes. Entonces, promedio ronda 300, o sea, 3 veces el monto estimado de lo que actualmente nosotros tenemos en su gran mayoría, porque aquí se hace home port en algunas terminales, las romanas se home port, Sanssouci, pero es muy mínimo. Claro. El impacto mayor de nosotros es de las llegadas de tocadas temporales. Y además, cada país, cada ciudad tiene lo suyo, pero me imagino la importancia, el impacto que eso podría tener o que va a tener en el turismo del distrito, que así es. Quizá de alguna manera ya tú te imaginarás sí. En el ecosistema, ¿verdad? Que nosotros gravitamos acá en la capital, los malls, dígase un Blue Mall, Sambil, Agora Mall. Estamos hablando, por ejemplo, la zona colonial, todos los bares y restaurantes que hay en la zona colonial. Imagínate que llegáramos a un número similar al que ya tenemos, por ejemplo, en Puerto Plata. Claro. Donde una terminal de esas llega al 1,000,000 de cruceristas. Wow. 1,000,000. Imagínate que llegara 1,000,000 a Santo Domingo al año. El impacto que eso tendría en todos estos comercios que nosotros estamos conversando. Entonces, estamos muy enfocados en ese tipo de proyectos. Y ese es el aporte que la autoridad portuaria puede hacer al turismo en República Dominicana desde su rol, que es crear infraestructuras que permitan traer más embarcaciones. Tú sabes que a mí me llama mucho la atención algo de este proceso. Primero, entender cómo fue para ti, si ya desde, quizá antes de tomar posesión, pues en algún momento hubo alguna conversación con el presidente de, mira, Jean-Louis, yo entiendo que desde aquí es donde tú mejor me puedes aportar a la gestión. O si cuando te dan la noticia de que tú vas para allá, ya tú estabas preparado, estabas mentalizado, o cómo te preparaste para asumir ese rol, porque no es nada más el rol de Apordón. En medio, como a mitad de la gestión pasada, tú tomaste también RD Vial, me parece. Sí, como a los 2 años. A los 2 años de gobierno. Exacto. Cuéntame un poquito de ese proceso. Mira, cuando yo escuché por primera vez que iba para Autoridad Portuaria, fue de esos rumores. ¿Sabes? Que cuando hay cambio de gobierno empiezan los rumores, los famosos rumores. Gente que dice, fulano va para tal sitio, fulano. Bueno, y llega Jean-Louis para Portuaria. Y ahí llega todo el mundo que yo le comentaba el tema y me decía, no acepte eso, no vaya para allá, Jean-Louis. No acepte, tú vas a salir mal de ahí. Autoridad Portuaria, ahí lo único que hay es problema, ahí no hay soluciones. Y todo el que yo consultaba, gente amiga, te puedo decir gente hasta del sector, Sí. Recuerdo un presidente de una naviera importante que es familia de un buen amigo mío. Nunca menciono su nombre, lo protejo. Pero le dice al amigo mío, digo, mira... que no es complejo tampoco, porque aquí son un grupo pequeño, las familias no, pero es uno y son varias. Entonces nadie va a saber cuál es. Pero entonces le dice a un amigo mío, le dice, mira, dile al amigo tuyo ese que no acepte eso de equipo portuario. Que se va a fuñir ahí. Eso está complicado ahí. Ahí lo único que hay es problema. Y entonces cuando me toca la oportunidad, a través de interlocutores, yo le decía, mira, dígame al presidente que no, que me mande a otro sitio, esto, que aquello. Al final se dio una dinámica donde, bueno, me iré portuaria, Jean-Louis. Eso es lo que el presidente quiere, lo que tú hagas. Digo, bueno, yo siempre he sido un soldado, vamos adelante. Entonces ahí me convocan a una reunión con el presidente. Faltaba una semana solamente para la toma de posesión. O sea, que no fue el Padre Villín, o ni siquiera no fue con un espacio tan amplio, sino que faltaba como una semana. El presidente me convoca, me dice, mira, Jean-Louis, yo quiero que tú vayas a esta posición, que tú me ayudes de ahí. Estos son los temas que yo entiendo que tú debes de reforzar. Ya él tenía cierto conocimiento porque el sector
que tiene más, digamos, incidencia en los temas de puerto en el país, diga, el sector privado, le había comunicado al señor presidente cuáles eran quizás sus inquietudes de las cosas que ellos entendían que tenían que hacerse. Y puedo decirte que era un listado quizás de 6 o 7 temas que yo estoy convencido que el día de hoy todos esos temas fueron solucionados. Pero además de eso hemos incluido muchos temas más. Entonces lo que se ha logrado en Autoridad Portuaria es digno de admiración. No lo digo porque yo sea hoy quien ostente la posición, sino porque los números están ahí. Claro. O sea, hemos crecido en términos financieros, una institución que dejó pérdidas todo el tiempo, más de décadas de pérdida. Al cierre de año, de cada año tenía pérdidas en cuanto a los ingresos versus gastos. Nosotros en nuestra gestión hemos tenido beneficios por más de 800 millones en 4 años. Claro. 4 años ya y los pocos meses que tenemos de gobierno. Pero también los proyectos que estamos haciendo, como es el ferry, por ejemplo, que fue algo que tú comentabas del viaje de Fitur. Ahí se presentó lo que era el proyecto de Balearia, que es el ferry de San Pedro a Mayagüez. O sea, muchos proyectos estratégicos, el puerto de Manzanillo, que va sumamente bien. O sea, estamos hablando, la verdad, de una labor encomiable, donde el tema también, por ejemplo, prestaciones laborales, que en Autoridad Portuaria eso era el pan nuestro de cada día. Donde tú veías que cuando llegamos teníamos una deuda aproximada de 800 millones de pesos. Wow. En prestaciones laborales. Hoy esos son más o menos unos 100, 120 millones. Una cosa. A mí me llama la atención mucho algo de... Nosotros vivimos en una isla. O sea, el círculo político y social aquí es muy reducido. Y a mí me llama la atención que gente como tú, porque en otras instituciones ha pasado, llega a una institución y si encuentra algo que no está bien, le da de frente a eso, porque pasó cuando tú llegaste a Autoridad Portuaria. Eso no... O sea, no te trabaja la mente, antes de nuevo, darle de frente a esas cosas, no te trabaja la mente el pensar, cónchale, pero aquí hubo personas con las que yo me puedo topar en cualquier sitio que pueden quizás tomarlo de la manera incorrecta. ¿No te trabaja la cabeza eso? No, mira, yo la verdad que suelo tener buenas relaciones personales con todo el mundo. Creo que nunca he llevado la diferencia política al plano personal y eso me da la ventaja de que puedo sentarme con todo el mundo. Y actores que estuvieron antes que nosotros, pues evidentemente tampoco puedo juzgarlos. Yo creo que cada momento tiene circunstancias específicas que hay que ver qué sucedió en su momento y por qué quizás no se obtuvieron resultados como lo que nosotros hemos podido obtener. Okay. Y te lo digo porque es un tema de enfoque. Y creo que es un tema de enfoque. ¿En qué sentido? Quizás otros llegaron y continuaron una rutina. Eso suele suceder en las instituciones públicas, que si algo funciona de una manera, se mantiene funcionando de esa. Okay. Y es la manera más cómoda. Es la manera más cómoda. Tú solamente vas y repites. Y vas a pasar. La costumbre hace ley. Es como el que se conforma con pasar con 70. Tú pasaste, ¿verdad?, de curso, de nivel. Claro. Se acomoda sin riesgo. Pero si tú quieres ser sobresaliente, estar en el cuadro de honor y tú quieres realmente marcar una diferencia, entonces tú tienes que tener calificaciones sobresalientes. Entonces nosotros llegamos a Pordón con esa mentalidad, no de ser uno más, no de pasar por ahí para que mañana digan, sí, Jean-Louis fue director de Portuaria y en la galería, cuando tú vas, aparecen las fotos de los pasados directores. No, o sea, yo quiero que cuando la gente me vea en esa galería, diga, no, Jean-Louis hizo una gestión ejemplar, Jean-Louis lo hizo bien, Jean-Louis transformó la Autoridad Portuaria. Y ese siempre ha sido el norte. Yo recuerdo que la primera Navidad que nos tocó dar un discurso frente a los colaboradores de Apordón, yo le decía a ellos, miren, en la medida que ustedes contribuyan a que esta gestión haga las cosas de manera correcta y que logremos un desarrollo de la gestión, ustedes van a percibir ese mismo desarrollo en términos de la institución hacia ustedes. ¿Y por qué yo lo decía? Para ponerte un ejemplo, cuando llegamos a Pordón, ese diciembre nosotros pudimos pagar el salario de Navidad sin coger prestado, que era una práctica que tenía 10 años
dígase, o sea, que se pagaba con préstamo. Claro. Nosotros, además de eso, que solamente teníamos 4 meses en la institución, pudimos dar un bono de 10,000 pesos, que digamos que fue el primer caramelito de más o menos una gestión eficiente, ¿verdad? Claro. Miren de el que premio miren de más los o menos resultados por que dónde sea. es que nosotros queremos apuntar. Evidentemente no podíamos hacer más de ahí por limitaciones financieras. Pero el segundo año, ya el bonito que era de los 10,000 ese diciembre, fue un salario adicional, o sea, el famoso salario 14. Ya. Y eso, evidentemente, fue parte de lo que yo había dicho, de que yo me hacía el compromiso de que si Portuaria económicamente crecía y financieramente, nosotros íbamos a devolver o a atribuir a los colaboradores. Luego el segundo año, o sea, bueno, 2 años y 4 meses, ¿verdad? Sería más o menos el tiempo que terminamos a Pordón. Ahí nosotros dimos ya en ese año también un bono por desempeño. O sea que estamos hablando que anteriormente no cobrarse nada, ya teníamos 2 salarios adicionales en la autoridad, pero incluimos un bono escolar también. Okay. Pero eso es práctica incluso de empresas, de grandes empresas privadas. Correctamente, que dan varios bonos al año. Por desempeño. Por desempeño. Claro. Y la administración pública los contempla. La ley de función pública los contempla. Ahora, es un tema de que tú puedas como institución cumplir. Claro. Porque son una serie de requisitos que tú tienes que cumplir. Pero incluimos, por ejemplo, un seguro médico complementario. La mayoría de instituciones públicas, si tú quieres un seguro médico, tú tienes que pagarlo. Nosotros no, nosotros se lo pagamos desde autoridad portuaria y es un beneficio del colaborador. Entonces, esas son las cosas que nosotros prometimos, las cosas en las que nosotros creímos que en el pasado nadie lo hacía. Cuando te decía lo de las prestaciones, por eso. Todo el mundo me decía a mí, tú vas a pagar prestaciones, pero nadie la ha pagado nunca. O sea, ¿por qué tú te vas a meter en ese problema si nadie la pagó nunca? Claro. O sea, deja que eso se acumule. Deja que eso siga, que la bola siga creciendo, que eso no es problema tuyo. Todo el mundo pasó por ahí, nadie pagó. Utiliza ese dinero en otra cosa. ¿Por qué tú sí tienes que pagar? Claro, y sin embargo, nosotros empezamos, dijimos, bueno, con lo primero que vamos a cambiar esta tradición es pagando la de nosotros, la de nuestra gestión. Pues si yo desvinculé a alguien, cuando llegamos a Pordón, desvinculamos varias personas, pues evidentemente esa persona ya habíamos contraído un compromiso. Claro. Y las leyes son claras. Nosotros que nos regimos por el Código Laboral, que teníamos que pagarle su prestación a esa persona que desvinculamos. Entonces empezamos pagando las nuestras. Entonces, ¿qué llegó a un punto? Pagué todas las nuestras y mucha gente me decía, ¿tú vas a pagar la vieja? Digo, pero ya si estamos pagando un promedio de tanto todos los meses, vamos a seguir pagando las anteriores, que claro, eso no nos va a tampoco afectar. Oye, iniciamos a un ritmo que yo estoy seguro que antes de que nosotros hagamos de Pordón, por primera vez en la historia, Pordón no va a deber prestaciones laborales. Y eso será un legado igual o tan importante como lo que estamos haciendo con cruceros, como lo que estamos haciendo con los muelles pesqueros, como lo que hicimos en la parte financiera. Porque estamos hablando de resolver un problema que tiene 25 años más o menos. Claro. Ese problema de las prestaciones, que afectaba al sector porque vivían embargando a las navieras, embargaban a la autoridad portuaria, embargaban a las empresas que estaban vinculadas a la autoridad portuaria, claro, embargaban a los incumbentes. Yo debo decirte que un día entro, una anécdota, a una cuenta mía y vi un embargo y digo, ¿qué es esto? O sea, vi que no tenía mi cuenta de dinero y ¿qué pasó aquí? Y llamo al banco, no, que su cuenta fue embargada y era por un tema de una prestación laboral de Pordón. O sea, que no es el procedimiento, pero hubo un abogado que se fue más allá, claro, y generó una situación incómoda para uno, pero eso ya está muy disminuido en términos de su impacto y será uno de los grandes legados también que dejaremos a Portuaria y al país. ¿Cuántos años tú tienes? Tú eres del 88. 36. 36. ¿En qué momento, tú en un momento eras el diputado más joven de la Cámara, no? Uno de los más jóvenes. ¿Con cuántos años? Estuvimos Carlos Amarante, ajá, y yo éramos los más jovencitos. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? 28, me parece. ¿Cómo fue ese proceso de tomar la decisión de ir a la Cámara de Diputados, de optar por esa posición o de ocupar esa curul? Bueno, mira, realmente fue una coyuntura muy especial, donde nosotros nos tocó asumir la posición de ser diputado. Y la verdad es que yo dije el primer momento en el que me juramenté como diputado, recuerdo bien mis palabras, yo decía, no todos los políticos somos iguales.
Y eso salió, recuerdo, en varias noticias. Diputado Luis Rodríguez dice que no todos los políticos son iguales. Y yo me refería porque yo recuerdo en oposición, y yo hacía un programa en el Nuevo Diario, y recuerdo un estudio de uno de mis comentarios en un momento donde yo analizaba una encuesta Gallup que medía la credibilidad de las instituciones públicas. Y a mí me impactó enormemente que en el caso del Congreso, la aceptación o la aprobación en esa época, si la memoria no me falla, era 14%. Y yo decía, caramba, o sea que somos un grupo de diputados, 190. Ahora hay una proyección de que van a ser 170, pero yo decía, ¿tú sabes lo que es que la población dominicana pondere a nosotros los legisladores con un 14% de aprobación? Y cuando yo decía que todos los políticos no éramos iguales, era porque yo fui a la Cámara de Diputados a jugar el rol que tiene que jugar un diputado, que es representar su provincia, que en el caso mío era la provincia del Ceibo, legislar. Nosotros sometimos más de 58 proyectos, entre proyectos de ley y proyectos de resolución, así como también fiscalizar, claro, que es una de las labores, creo, más importantes que tiene un legislador y que nosotros la hacíamos y jugábamos nuestro rol al pie de la letra, en el sentido de que convocábamos a comisiones, empresas, por ejemplo, que tenían obras del gobierno, para nosotros saber cuál era el estatus de esas obras, sobre todo de obras que eran de nuestra provincia. Teníamos intervenciones solicitando en nuestro rol de fiscalización que se cumplieran con algunos aspectos de leyes del país que habían sido quizás violentados por otras instituciones, por empresas también de carácter privada. Entonces fuimos realmente a jugar ese rol, y yo entendiera que si los 190 diputados en ese momento hubiésemos jugado ese rol, pues la credibilidad del Congreso fuera otra. Porque claro, lo que la población percibe del Congreso, lamentablemente, era que era, de alguna manera, en esa época a veces los debates se convertían en una bulla, claro, en una especie de circo. Entonces, que a veces un diputado estaba hablando, que a mí me pasaba, o sea, yo tomaba mi turno y me ponía a hablar y no podía concentrarme en lo que quería comunicar, porque era tanto lo que la gente estaba haciendo, sí, y moviéndose y conversando, que entonces te sacaban de concentración. Se vivió un desorden muy parecido raro a lo que se vivió ayer o antes de ayer con... ¿Él es diputado? Sí, un diputado de oposición. Mira, a mí me pasaba... Feo. A mí me pasaba... gracias a Dios que a veces, como yo solía tomar turnos un poco enérgicos y la gente me prestaba atención, pero había colegas de nosotros que quizás no tenían esa capacidad de hablar con esa energía, con ese coraje, y que la gente le prestara mínimamente la atención, que ni se sabía lo que hablaba, porque ni uno mismo lo escuchaba, el que quería escuchar o prestar atención. Entonces, lo decía en ese momento, no todos somos iguales, y en ese sentido entiendo que honré mi palabra, porque fuimos y hicimos las cosas tal cual como la ley ordena que tiene que hacerla un diputado en el Congreso Nacional. ¿Qué, en términos políticos, no en términos de desempeño de su labor, de su labor como fiscalizador, como representante, pero en términos políticos, que de eso tú sabes mucho, ¿qué es más fácil para un diputado? ¿Ser diputado o legislador en general en oposición o en el Estado, perteneciendo al Estado, al poder? Mira, depende el perfil del diputado y depende la conducta de ese diputado, su trayectoria, cómo vea la política. Yo te diría que para mí, contrario quizá a mucha gente, hubiese sido quizá más fácil ser diputado del gobierno. Yo era un diputado opositor, de alguna manera sentí las embestidas del partido de gobierno en su momento, y fueron momentos difíciles. Ahora, dicen que no, porque tú puedes opinar y puedes decir, bueno, yo pienso que si tú eres moderado, con un discurso moderado, que es el mío, que no es un discurso radical, nunca he sido de posiciones radicales, nunca he sido de posturas radicales. Yo siempre he creído que nunca algo es blanco o negro. O sea, si yo pienso que algo es negro y tú vienes a donde mí, conversas conmigo y me explicas y me das una teoría de por qué no, que en vez de negro
ni blanco es gris, y yo capto en el mensaje que sí, que es así, yo asumo que es gris. Entonces eso me permite a mí, yo pienso, tener el suficiente equilibrio para, por ejemplo, a mi gobierno poderle hacer una crítica constructiva. No tengo temor de hacer eso. Yo me siento con la calidad moral, además. ¿Tú encontrarías alguna hoy en día? Mira, la verdad que pensándolo así rápido, quizás no tengo algo en mente, pero evidentemente todos los gobiernos tienen cosas que pueden mejorar. Para ponerte un ejemplo, yo recuerdo que cuando llegamos al gobierno, en una conversación que yo sostuve con la señora vicepresidenta, doña Raquel Peña, con quien me une lazos importantes, afectivos, de amistad. Me ha tocado ser su jefe de campaña 2 veces. ¿Cómo habla de eso? Mira, yo recuerdo que yo le dije a ella como a los 2 meses de gobierno, le digo, doña, me preocupa algo. Y me dice, ¿qué, Jean Luis? Me dice, mire, pero yo he visto algunos funcionarios con una parafernalia de seguridad que yo a veces me pregunto si nosotros vivimos en un país tan inseguro que los funcionarios tienen que estar blindados. Yo le decía, mire, yo no he visto al primer funcionario público en República Dominicana que lo han matado. Entonces digo yo, el día que maten a uno, yo estaría consciente o entendería y se justificaría que entonces tú andes con 20 seguridad. Pero ¿cómo anda una gente que nunca, a ningún incumbente de esa dependencia, andan con varios vehículos, un grupo de hombres con traje, yo aborrezco eso. Yo te soy honesto, a mí me han forzado para que yo amplíe alguna vez en mi equipo de seguridad y yo nunca y no me gusta. Y a veces es hasta un poco, pudiera ser hasta riesgoso, porque puede ser que tú en un momento te encuentres solo, Dios no lo quiera, te pueda pasar algo. Y vivimos una situación muy triste. Y a veces tú afecta intereses, pero la verdad es que eso, por ejemplo, yo lo critiqué en su momento, internamente, porque también uno no tiene que andar haciendo críticas públicas cuando tú también la puedes hacer en privado. Yo creo que ese es el primer rol. Si mañana me toca hacerla también en público, tampoco tengo que tener temor a hacer alguna crítica en pública. Por ese tipo de cosas, yo creo que a los partidos, y yo te voy a decir algo, por ejemplo, ahora en estos días, tú que hablas de crítica, sale una noticia que al final era mentira, pero yo me preocupé, que era que se iba a introducir supuestamente un artículo para que el presidente pudiera nombrar los alcaldes. No sé si tú... Sí, que pudiera nombrar los alcaldes cuando se pierde la línea sucesoral, que fuera por decreto del presidente. Sí, y que eso supuestamente era una carta escondida del PRM. Y yo, cuando veo eso, me desespero y se lo envío rápido a Paliza, se lo envío rápido a nuestra vicepresidenta, se lo envío a varios amigos y gente que creo que tienen, y le dije, mira, a la secretaria general esto, también, le dije, esto está mal, le digo. Esto se me parece al PLD. Nuestro partido no puede ser así. Y casualmente, después veo que fue que un legislador alegre, lamentablemente de nuestro partido, que no era una posición del partido, se puso hasta inventando, quizá hasta por hacerse el simpático, ¿tú me entiendes? Pero yo me preocupé, porque yo dije, no, espérate, pero es que nosotros criticamos ese tipo de conducta en su momento al PLD, nosotros no podemos volver a repetirla ni a replicarla. Entonces yo soy muy crítico. Yo gracias a Dios me considero de esos políticos funcionarios que he podido mantener los pies sobre la tierra y que quiero que por los motivos por los cuales mi partido llegó al poder se mantenga en el poder, que es actuando con prudencia, con comedimiento, gobernando bien y que le demos explicación al pueblo. Ahora tenemos una reforma fiscal, trago amargo para todo el mundo, porque ¿cuál es la realidad? Vamos a pagar más impuestos y nadie quiere pagar más impuestos. Ahora, se está haciendo porque queremos ser simpáticos, ¿no? Sabemos que es una medida difícil, pero el país necesita esa medida para seguir creciendo y para seguir desarrollándose. Y vendrán inversiones importantes a través de esos recursos que se van a captar que van a mejorar la calidad de vida de los dominicanos y de la dominicana. Y ese es el enfoque. Ahora, cuando tú tienes un presidente que es lo suficientemente transparente, lo suficientemente maduro para explicarle al país este tipo de cosas, pues evidentemente yo me siento orgulloso de trabajar con un presidente como el presidente Luis Abinader. Vamos a dar muchos saltos en la conversación, Jean Luis. Hay muchas cosas que yo quiero aprovechar que te tengo aquí para preguntarte. Y quiero aprovechar también ese conocimiento político que tú tienes, porque
por casualidad a nadie lo nombran jefe de campaña de vicepresidentas. Y digo vicepresidentas de manera muy intencional porque tú fuiste jefe de campaña de Carolina Mejía en el 2016, jefe de campaña de Raquel Peña en el 2020 y ahora en el 2024. A mí me surgió una pregunta. Inmediatamente yo escuché, identifiqué eso y escuché eso. Tú tienes muy buena relación con la alcaldesa, con Carolina. Así es. Tú tienes, evidentemente, muy buena relación con la vicepresidenta. Si llega a verse, si llegamos a vernos en la situación de que hay una de las dos que, evidentemente, todos entendemos que va a ser candidata. Pero hay otra que no tenemos esa claridad, pero de distintos sectores se escucha, yo no sé si llamarle clamor o deseo o aspiración de que ella sea candidata. ¿Tú has pensado en eso? ¿En que puede llegar el momento en el que las dos se enfrenten internamente? Mira, muy bien como tú decías, yo tengo unas relaciones excelentes también con Carolina, porque nos hemos enfocado y hemos hablado de nuestra queridísima vicepresidenta, doña Raquel Peña, pero Carolina, te puedo decir que gran parte de ese desarrollo que en su momento vivió Carolina, de crecimiento político, nosotros estuvimos a su lado, apoyándole en lo que fue su candidatura vicepresidencial, que fue una excelente candidata vicepresidencial, como ha sido una excelente alcaldesa. Alguien a quien quiero, admiro, respeto mucho, así como a su familia. Bueno, aquí es bien, porque aquí el vino no dejan que la copa se termine. Pero debo decirte, mira, que también con su hijo, Juan Garrigó, ese es mi hermanito, o sea, yo lo adoro. Papá es un hombre muy querido por nosotros, por mi familia. Uno de los momentos que traerlo. Yo decirte que uno de los momentos hay que traerlo. Hay que traerlo. Yo voy a apoyar también, pero hay que traerlo con Alejandrina para que hagamos ese esfuerzo. Porque papá es un hombre de mucha experiencia y que yo valoro mucho haber estado con él. Yo le decía a un asesor hace poco, le decía a un asesor amigo que estábamos conversando, mira, yo valoro haber estado 7 años. Básicamente 7 años, estuve más tiempo, pero 7 años que prácticamente lo veía a diario a Hipólito. Porque es una enseñanza y tú aprendes bastante de él. Y una de las cosas que yo más disfruto es ir a desayunar a su casa. Sí. O sea, me relajo, me desestreso. Se come bien. Y además aprendo... Ay, se come buenazo porque papá siempre tiene un buffet de mangú, salami, queso frito, huevo frito, aguacate, porque eso no puede faltar en el desayuno de papá. Cafecito, etcétera. Pero mira, no rehuyo a tu pregunta. Te lo iba a decir, pero sí te no digo, se me va a olvidar. Pero sí te digo, no desesperéis. Pero me está oyendo, Jean-Louis. Copiando de papá, porque papá dice, no desesperéis. No bueno. desesperéis. O sea, tú no... En su momento, no es el momento todavía de nosotros tomar esa decisión. Estamos partiendo de algo que improbable. De un supuesto. Bueno, esperemos. Entonces... Pero no ha estado en la cabeza de ese pensamiento de cónchole. No ha llegado el momento de preocuparme. Si la doña decide aspirar, doña Raquel, con mucho respeto, o si la alcaldesa va definitivamente a aspirar y se llegan, o sea, eso no ha pasado por tu cabeza. No, es que no he llegado a preocuparme, porque yo sé que si llega a pasar me voy a tener que preocupar. A mí hay algo que yo veo con el PRM. Ese episodio yo no me acuerdo si salió... Bueno, sí, salió en el episodio con Elvin Castillo. Estábamos hablando y yo le decía que en una conversación con mi papá hace un tiempo, óyeme, la única manera en la que el PRM pierda el poder es, bueno, haciendo un muy mal papel en el Estado. Y también, si regresan a prácticas anteriores de como ustedes le llaman el viejo partido, eso no... Tú no has visto ese escenario. ¿No te llega a preocupar ese escenario de... Porque ustedes tienen una cantidad de candidatos, de posibles candidatos. No estoy hablando de los 23, sino de 5 o 6 que tienen posibilidades fuertes de ser candidatos a presidente por el partido. ¿A ti no te llega a preocupar el tema de que no vaya a construirse una unidad o de que vayan a ponerse loco y empiece a romperse el partido por aspiraciones individuales? Mira, todavía no lo visualizo porque realmente no ha llegado el momento
yo creo, de una confrontación importante en un proceso interno. Siempre será una preocupación, porque evidentemente no todo el mundo asume los procesos políticos de igual manera. En mi caso muy particular, yo he sido una persona, políticamente hablando, que he tenido que enfrentar grandes retos y que me han golpeado mucho en política. Golpeado a esos niveles que tú a veces te sientes herido emocionalmente, familiarmente a veces, que me tocó vivir una experiencia difícil recientemente con mi padre que era precandidato a senador y teníamos los números para que él fuera senador y sin embargo al final una famosa encuesta salió empatado y que unas ponderaciones que hicieron al final no fue él cuando llevaba 18 puntos. Sin embargo al otro día nosotros reafirmamos nuestro compromiso con nuestro partido, a nuestro candidato en nuestra provincia del Ceibo, que es el hoy actual senador Santiago Zorrilla. Fui al Ceibo y allá públicamente a todo nuestro equipo le dije que tenían que integrarse a trabajar por la candidatura de Santiago Zorrilla. Ese es Jean Luis, eso soy yo. Yo creo en la unidad, creo que independientemente que a veces las cosas no salgan como deben salir quizás o como tenían que salir, yo tengo un compromiso primero con mi partido, un compromiso con el presidente Abinader y un compromiso con la República Dominicana. Entonces eso para mí es innegociable. Pero no todo el mundo piensa igual. Entonces sí, siempre será un riesgo. De mi parte, yo lo que siempre seré un interlocutor. Yo te puedo decir que en mi trayectoria política yo he tenido que sentarme con líderes políticos ya de una edad más avanzada que nosotros, pero también con los que son de nuestra generación, para a veces hacerles reflexiones de por qué yo creo que una cosa tiene que hacerse de una manera que no genere confrontaciones, que no genere situaciones. O sea, yo soy un promotor de la unidad. Por eso tú nunca vas a ver una declaración mía atacando a un compañero de mi partido. Tú no lo vas a ver nunca. Te hago un reto a que busques, porque son 20 años más o menos de trayectoria política que yo tengo, más más de la mitad de mi vida se le ha dedicado a la actividad política y nunca vas a ver un ataque frontal hacia ningún compañero. Cuando a mí me dicen que un compañero habló mal de mí, yo digo que mal que ese compañero opine de esa manera, yo no tengo por qué. Y no entro en ese debate, en esa confrontación. Entonces, porque yo creo en la unidad. Además, nosotros venimos de un partido, que fue el PRD, que me tocó ser presidente de la juventud en su momento, sí, que el PRD, su grande fracaso fueron las luchas internas y las divisiones. O sea, ¿cómo tú puedes caer dos veces en el mismo error? Yo creo que eso es de tonto. O sea, yo no me considero un tonto. Yo creo que tengo mínimamente cierta inteligencia emocional para yo no cometer los mismos errores. Entonces, si está comprobado que un partido desunido, un partido en crisis no tiene posibilidades de ganar el poder, ¿cómo podemos caer en eso? Claro. Lo decía Peña Gómez. Peña Gómez decía, el PRD unido jamás será vencido. Lo que pasa es que nunca estaba unido, nunca podía ganar. Entonces, el PRM unido, que se ha mantenido unido, ha logrado ganar de manera sistemática en muy corto tiempo. Se funda en el 2015, gana en el 2020, un récord. Ganar un partido recién fundado, sí, ganar a sus 5 años de gestación, obtener el poder y no obtenerlo solamente, reelegirse con uno de los porcentajes más altos en la historia, eso hay que cuidarlo. Entonces esa sería siempre mi reflexión, apostar a la unidad, cuidarnos, y yo sería feliz con que cualquiera de mis compañeros sea presidente. Ahí está aspirando David Collado. Si David es presidente, yo estoy contento. Si Raquel Peña es presidenta, yo estoy contento. Si Carolina Mejía es presidenta, yo estoy contento. Si Wellington Arnold es presidente, yo estoy contento. Si Tony Peña Guava es presidente, yo estoy contento. Si Yayo San Lobatón es presidente, todos mis compañeros que están aspirando, yo soy feliz con que sean presidentes. Ahora, nosotros tenemos que darle el apoyo en su momento al que goce de la aceptación de la amplia mayoría, sin mezquindad. Sin mezquindad, porque, oye, y es obligado ser presidente. No es obligado. Y eso es difícil. Porque es uno... A mí, ¿tú sabes que yo aprendí eso de Hipólito Mejía? Hipólito me dijo un día, mire, Mejao, yo le voy a decir una cosa a usted. Oiga, no se deje meter. Era ahijado de Hipólito. No se deje meter. Él me dice ahijado de herencia. De herencia, de cariño. Porque mi hermano es ahijado de él. Entonces mi padrino fue Joaquín Balaguer.
Diablo. Y entonces... Coño, yo no, en mi sabía casa había también que íbamos. En mi casa un híbrido. No, Diablo, pero oye, difícil. porque no fue... Tú sabes que tú no coges los padrinos. No, yo sé, está bien. A ti te lo no, ponen. yo tengo una experiencia horrorosa con mi padrino. Bueno. Coño, está bien. Sí, pues, conectamos No por te ahí. metas para allá. Diablo, qué bien. Pero oye, Sí, entonces... está bien. bueno, en ese caso... a nosotros nos toca, ¿verdad? Porque mi madre era balaguerista, del lado de mi mamá, mi familia, los abuelos y eso. Entonces mi papá siempre fue del PRD. Entonces, bueno, se dio Tu mamá decidió hacer esa maldad a tu se dio suegra. esa coyuntura, oye, Papá. se dio esa coyuntura muy especial. Mi papá en muchos momentos no quería y después aceptó. Dijo, bueno, pues Hipólito es el de Giancarlo, entonces, bueno, está bien, voy a aceptar que Balaguer se le llame. Y bueno, y ahí fue un bautismo histórico, porque fue junto. A nosotros nos bautizaron los dos en la casa de Balaguer. Sí, Balaguer Hipólito y nosotros ahí con ellos. Eso fue como en el año 2001. Me bautizaron grande, eso es otra, porque a mí no me habían bautizado, me bautizaron como con 11 años, 10 años. Tu papá dijo, de ya edad. a este señor no le queda poco. Bueno, me duró poco el padrino, porque Balaguer, si no Gracias me a falla, Dios. murió en el 2003. Gracias o sea, a Dios. que duré poco, sí. Entonces Hipólito me dijo, pues Hipólito jocoso y relajado, me dijo, bueno, ya el padrino suyo ya no está, y ahora soy yo el padrino Qué suyo. bueno. Me dijo un día. Bueno, y un día me dice él a mí, mire, ahijado, yo le quiero decir una cosa, no se deje meter nunca esa idea de que usted es presidente. Yo, bueno. Mire, si eso va a ser, usted hace su trabajo, sus cosas, pero no se deje llevar, porque mire, eso es difícil, ahijado, ser presidente. Es uno cada 4 años y muchas veces repite el mismo. Entonces, yo siempre he tenido eso bastante claro, eso no es tan sencillo. Se puede, no es imposible, se puede llegar, hay que soñar con eso, hay que coquetear con la idea, pero no puede ser de vida o muerte, de que patria o muerte. No nos vamos al comunismo, ¿verdad? Patria o muerte. Claro. Estamos hablando en democracia, participación, si Dios le dio la oportunidad, amén. Entonces, yo creo que es un mensaje que los compañeros también tienen que tenerlo bastante claro. Tú dices lo de Hipólito, y esto si tú quieres comenta, si no, no. Pero lo pensé. Me hace pensar que él lo dice desde la experiencia. Porque yo soy de los que estoy convencido de que las veces que él dijo, antes de decidir reelegirse, que no se iba a reelegir, él estaba convencido de eso. Y de nuevo, yo no he tenido el honor y el placer de conocer a Hipólito Mejía en persona, pero me hace pensar que él lo dice desde la experiencia de haberse permitido confiar tanto en su entorno que se dejó convencer. Mira, el que conoce tanto de política y conoce a Hipólito, sabe que Hipólito, contrario a lo que mucha gente piensa, Hipólito no actúa de manera irracional. Hipólito toma decisiones racionales. ¿Y por qué yo te lo digo? Ponte tú, Hipólito, en el 2003, presidente de la República, con muchos precandidatos Sí. del PRD, manda a hacer una encuesta de todo lo que aspiraban. Él no estaba bien, digamos, creo que en esa época, si la memoria no me falla, se hablaba que tenía como un 20 y pico. Pero el que mejor estaba después el que tenía un número Más próximo. más próximo, él tenía 3%. Imagínate tú. Entonces, tú me dices a mí, ¿tenía que ser Hipólito el candidato? Sí, tenía que ser Hipólito. Muchos científicos decían, no, porque es el PRD. A cualquiera que tú pongas, que tiene un tren, no, ese va a crecer, el que no va a crecer Hipólito. Eso hay que verlo. En mi experiencia política eso no funciona así. Si usted tiene un tren, usted tiene un tren, hermano. A usted le pueden poner el partido que usted quiera y usted no va a ser candidatazo. Hay prueba de eso. Y hay pruebas, y reciente. Hay prueba de eso. Hay pruebas recientes. Entonces, fue racional en su momento. Fue racional. ¿Qué hizo? Bueno, dejó al PRD en su momento con un 33, que no era un porcentaje malo en un proceso electoral, donde viene Miguel después en unas elecciones, se monta en eso y llega a 41. Pero en el 12 ya el PRD era opción de poder, que le robaron las elecciones prácticamente al PRD, con toda la inversión y cómo nos avasalló y como quedó claro que se invirtieron más de 200,000 millones de pesos para derrotar a Hipólito Mejía en el 2012. Entonces, una decisión racional. Una decisión racional. Entonces, al final yo creo que es eso. O sea, no. Por eso te digo, yo trato de ser objetivo.
Trato ese objetivo. Es como gente que a mí los otros días yo subo un TBT Ajá. de una de una actividad política que yo hice de mi movimiento que era Creciendo con Miguel. Entonces en la foto se ve que dice Miguel detrás y yo tengo un pin ahí que está la cara de Miguel en la foto. Y varias gente me dijeron, borra esa foto. Pues son radicales, esos son los radicales. Y yo, mira, pero eso es parte de mi historia. Claro. De mi trayectoria política y algo que yo admiro, lo que yo pude hacer en ese momento. Y el agradecimiento que le tengo a Miguel, lo que fue Miguel en su momento conmigo. Yo sería un mezquino y un malagradecido si un Miguel que fue tan condescendiente conmigo en una época de mi vida y de mi actividad política, yo maltratarlo de alguna manera. ¿Tú me entiendes? Claro. Que hayamos tenido diferencia. El que más frontal fue con Miguel fui yo, porque yo me fui de una vez del PRD, yo no me quedé, y sin expulsarme, porque hubo mucha gente que se fue porque lo expulsaron. A mí Miguel nunca me expulsó. Miguel me tiraba la toalla y me mandaba a decir, dile a Jean Louis que se quede, que él no tiene problema. Yo no me voy a quedar porque lo que usted está haciendo está mal. Usted no puede secuestrar un partido. Abra el proceso de convención, déjenos participar. El primero que quería participar era yo, que tenía en ese momento aspiración a ir a una posición adulta del partido. Y me fui. Pero eso no me quita a mí que yo reconozca, por ejemplo, que Miguel fue un buen candidato en el 2008. Fue bueno, el MVP. Yo no sé si tú recuerdas esa campaña. Sí, no, la campaña fue buenísima. Una campaña lindísima. Yo no sé si buen candidato, pero la campaña bueno, fue buenísima. La campaña fue bonita, conectó con la juventud. Sí, sí, sí. Miguel dando jonrones. Sí, y yo me enamoré en esa época de parte de lo que era la política. Entonces, ese es Jean Louis. Jean Louis es una persona coherente. Una persona que no guarda rencor, que no tiene nada contra nadie. O sea, yo veo en mí un liderazgo también de enseñanza, de yo poder a los que vienen detrás de mí, claro. lo que yo he logrado en la juventud de mi partido, me siento orgulloso. Porque la mayoría de esos jóvenes que se formaron con nosotros en la juventud del partido, hoy son directores de algunas instituciones, hoy son viceministros, hoy son ministros, hoy son cónsules, vicecónsules, ocupando posiciones y haciéndolo de manera correcta. Pero los que se han formado bajo mi equipo político también han tenido un desarrollo encomiable, han tenido un crecimiento importante. Y es porque hemos dado oportunidades. Y yo te puedo citar el caso de lo que yo me siento orgulloso. A ver. Te pongo, por ejemplo, Joaquín Fernández. Es un muchachito que empezó con nosotros con 15 años. Hoy es el secretario general de la juventud del partido, subdirector de la autoridad portuaria y un referente en el liderazgo juvenil del partido. Pero José Julio Gómez, para ponerte otro nombre, que es viceministro de Relaciones Exteriores, cuando nosotros lo nombramos en el 2014, secretario de Relaciones Internacionales de la Juventud, mucha gente se oponía porque me decían, no, pero José Julio llegó ayer. ¿Cómo tú vas a poner un muchacho que tiene meses aquí? Digo, bueno, pero él estudió eso, Relaciones Internacionales, le gusta y quiere hacer una labor ahí. Démosle la oportunidad. Ah, pero mira por dónde va la oportunidad que nosotros le dimos. Claro. Hostos Rizik, que es otro joven que nosotros lo hemos impulsado también dentro del PRM. Mira lo que es hoy Hostos Rizik. ¿No? Sí, director del Banco Centroamericano de Integración Económica, que ha hecho un trabajo enorme. Mi hermano Ney García, que él también me impulsó a mí porque es más viejo que yo. Pero nos encontramos en la juventud del partido, un hermano. Hoy viceministro de Vivienda con unas calificaciones enormes. Toda la gente que ha trabajado con nosotros. Y podemos seguir citando nombres, que no se me pongan celoso lo que no he podido mencionar. Por razones de tiempo no pueden ser todos. Pero en eso que yo creo, nosotros ser un líder, tanto de nuestro equipo como de la generación que nos toque dirigir, que podamos seguir abriendo espacio y que les enseñemos eso que estamos diciendo aquí en esta entrevista, se lo podamos seguir repitiendo, replicando, para que siempre lo tomen en cuenta. Hay algo, en algún momento, siempre que se habla de los presidenciables, pues en algún momento, en una que otra entrevista, de periodistas, de otros candidatos, de otros activos de tu partido, pues hay gente que te menciona, Jean Louis. Yo no sé si es porque en algún momento hubo un proyecto o si y tú decidiste hacerlo a un lado, porque hoy yo no percibo esas aspiraciones. Explícame un poquito de eso, porque yo algo he aprendido con el poquito tiempo que tengo poniendo la atención a la política, es que cuando el río suene, porque piedras trae. Mira, yo te puedo asegurar con toda franqueza
que muchas veces me envían videos, periodistas, compañeros de partido, que cuando le preguntan, mira, mencióname 5 posibles, 10 posibles candidatos. Mencionan pam, 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 y me mencionan a Jean Luis Rodríguez, algunos de ellos. Compañeros de mi partido, tampoco te puedo negar que se me acercan a todos los niveles, diputados, alcaldes, concejales, gente que nosotros hemos tenido vínculo afectivo por muchos años. Imagínate, estamos hablando de uno quizá de los dirigentes políticos que más ha salido del territorio nacional. En el territorio nacional que ha salido de la ciudad. O sea, que sale del confort, sale a visitar a Jabón, Pedernales. Claro. Y me ha tocado dirigir, como tú decías, 3 campañas vicepresidenciales, aspirar yo a presidente de la juventud, aspirar a vicepresidente del partido, aspirar a su secretario general, que he tenido que salir a buscar el favor de los compañeros del partido y a darme a conocer en las 32 provincias del país y en cada uno de sus municipios y distritos municipales. Entonces no es fortuito que tengamos un acercamiento con la base del partido y que surja quizás de manera natural en algunos la visión de que en algún momento nosotros podamos quizás llegar a la presidencia de la República. Pero vuelvo y te digo, siempre he sido coherente, fiel a mis principios, a las cosas en las que yo creo, y yo entiendo que este no es el momento. O sea, yo entiendo que este no es el momento. No descarto que en un futuro pudiera hacerlo, porque creo que sería poco honesto decir algo así, porque yo entiendo que todo el que se dedica a una profesión quiere llegar al nivel más alto. Al nivel más alto. Claro. Y es hipocresía. El que diga lo contrario es pura hipocresía. O sea, no es el caso nuestro. Ahora, sí puedo afirmar, reitero, con toda franqueza, que entiendo que este no es el momento. Valoro muchísimo que aún sin nunca decirlo, sin nunca promoverlo, haya gente que crea que nosotros pudiéramos optar por una posición tan importante y de tanto compromiso como lo es esa, pero yo estoy convencido que este no es el momento de nosotros presentar ese tipo de aspiraciones. Es el momento de apoyar al presidente, a que pueda impulsar estas grandes reformas, a que pueda hacer una buena gestión de gobierno, a que el PRM mantenga su aceptación y uno de esos maravillosos compañeros que nosotros tenemos se convierta en el próximo presidente del país. ¿Tú crees que tú has respondido esto antes? Yo te lo voy a preguntar igual. ¿Tú crees que el país está preparado para tener una mujer de presidenta? Yo pienso que sí. Mira, la tendencia que se ha dado a nivel mundial, ¿verdad? La presidenta de México, lo que está pasando con Kamala en Estados Unidos, Estados Unidos de Norteamérica, que tiene grandes posibilidades también, claro, de ganar la presidencia. Está en una lucha bastante apretada. Y Hillary Clinton no ganó en el 16 por el método de las elecciones de Estados Unidos, pero ella quedó con más votos populares. En el voto popular, o sea que sí, cada día que pasa, y yo desde muy jovencito he seguido la trayectoria de mujeres que han sido presidentas. Unas no han terminado tan bien, como es el caso de Cristina Fernández en Argentina, sí. En su momento yo era medio fan de las campañas de ella, porque la verdad que eran una campaña que apelaban como mucho a los sentimientos emocionales, y yo en esa época le daba mucho seguimiento a los spots de campaña. Yo me recuerdo que era Fuerza Argentina, unos spots muy bonitos, pero bueno, llegó a ser presidenta. Claro. Tenemos el caso, por ejemplo, de Michelle Bachelet en Chile, que tuve la honra, siendo presidenta, de que nos recibiera en el Palacio de Chile. Qué bien. En esa época fui a un evento de la IUCI, que es la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, y ella recibió una delegación de IUCI, que éramos como 30 jóvenes, nos recibió en el Palacio de Chile. O sea que hemos tenido en Latinoamérica, Laura Chinchilla también, que fue presidenta de Costa Rica. O sea, tú tienes muchas mujeres que han sido presidentas en Latinoamérica. ¿Por qué no República Dominicana pudiera tener el privilegio? Y yo, que soy en este sentido de apoyo pleno a las mujeres, también te puedo decir que en mi equipo, por ejemplo, que tengo 13 directores en la autoridad portuaria, 10 son mujeres. Sí. 10 son mujeres. O sea que, y trabajando con mujeres y sin ofender al género que yo represento, que es el género masculino, decirte que las mujeres son excelentes colaboradoras. Claro. Muy dedicadas, muy honestas. Entonces creo que nuestro país se dieron un lujo enorme de contar con una mujer presidenta. Y las que tenemos o tendrían la oportunidad de participar dentro de
del PRM, pues evidentemente reúnen las condiciones porque tienen la preparación y han demostrado un servicio público ejemplar. ¿Por qué tú crees que a ti se te ha hecho tan... Yo no sé si fácil es la palabra, pero tú has construido esa habilidad y esa cercanía para trabajar con estas mujeres? Porque de nuevo, estamos hablando... Esto no es radio, o sea que quien llegó aquí pues ya ha escuchado todo lo otro, pero... tú fuiste director de campaña jefe de campaña de Carolina en el 16 como vicepresidenta y fuiste el jefe de campaña de las últimas 2 elecciones de Raquel Peña. Entonces, Mira, yo creo que primero yo soy hijo de una gran mujer. Mi mamá es una mujer extraordinaria con virtudes que yo te puedo decir a ti. Creo que poca gente que yo he conocido tiene las grandes virtudes y cualidades, y no porque sea mi mamá, sino porque es una estrella. O sea, mi mamá realmente es una mujer que vale mucho la pena. Dedicada a nosotros fue toda la vida, porque fue madre a tiempo completo. O sea, mi padre, gracias a Dios, ¿verdad? Aunque quizás ella tampoco le interesó desarrollarse en otros ámbitos, se dedicó solamente a nosotros, a 3 hijos varones. Que tú te imaginarás el fuerte. Trabajito. Yo me recuerdo, nosotros a veces nos entrábamos a trompar en el carro. Uno montaba adelante, 2 atrás, y el otro brincaba de allá, le daba al otro. Y un día tuvimos que tener un accidente fatal, Sí. que ella se desesperó y no hallaba qué hacer, y nos tuvieron al chocar un vehículo. Yo me recuerdo que ella puso el vehículo en parking y se fajó a llorar, porque se vio cerca de un problema con nosotros ahí. Y entonces yo sé todo lo que ella pasó con nosotros, pero una mujer ejemplar. Entonces yo siempre he tenido una consideración especial por las mujeres, porque esa fue la manera en la que yo me eduqué, lo que yo vi. Yo tengo muchas tías, o sea, del lado de mi mamá son 3 y 3 varones, 3 hembras, pero siempre me he estado como muy cerca de las tías. Mi abuela, que gracias a Dios una de ellas todavía está viva, que es un amor y yo la adoro y me adora muchísimo a mí también. Todo el mundo dice que ella es débil conmigo, que no se pongan celosos los otros nietos que están viendo el podcast. Pero creo que de ahí viene, ¿verdad? De un tema familiar primero, un tema de hogar, ¿verdad? De la familia que hemos podido construir también alrededor de nosotros, ¿verdad? Ya con nuestro propio núcleo familiar y también, evidentemente, con las personas del género femenino que han trabajado con nosotros en nuestro rol como político. Y te hago una anécdota de la juventud del partido. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la juventud del partido, la participación femenina era baja. O sea, nosotros convocábamos una reunión y tú te encontrabas 80 jóvenes del género masculino y te encontrabas 3 jovencitas del género femenino. Y a mí eso empezó a generarme como una preocupación. Y yo recuerdo que yo creé la Secretaría Nacional de Asuntos Femeninos dentro de la juventud del partido. Sí. Entonces empezamos a crear núcleos de mujeres jóvenes también. Entonces yo siempre he trabajado muy cerca de mujeres y creo que por eso nos entendemos tan bien. Y yo creo que una de las condiciones más importantes es que yo soy muy respetuoso con las damas. O sea, tú te encontrabas, ¿verdad? Que quizás en política eso era natural. Peñagó me decía, tenía una frase de que los compañeros para la compañera. Decían eso. Oye, yo recuerdo cuando yo empecé en la juventud del partido, eso lo decía mucho. No, recuerde, líder, a veces estaba todo una actividad y divorciaba uno. Así mismo, los compañeros para la compañera. Y entonces era como algo jocoso, pero que se practicaba. Mira, claro. En mi caso yo siempre he sido una persona extremadamente respetuosa y yo creo que ese ha sido mi éxito de trabajar con mujeres, de que también no creo, yo tengo una niña, tiene 6 años, Valentina, y hay gente que me dice, tú verás cuando Valentina tenga 15, ¿cómo tú te vas a poner? Y digo, mira, yo le he dado mucha vuelta al tema. O sea, yo lo he pensado mucho, honestamente. Y yo creo que yo seré igual que con los varones. Y me dicen, tú estás loco, imposible. Tú lo verás que eso no va a ser así. Y yo dije, pero tú sabes lo que a mí me dolería que a un hijo de los míos, de los varones, le pase algo. Claro que me va a doler que le pase a Valentina, pero no es verdad que si le pasa a Sebastián una desgracia, Dios lo libre, o a Gonzalo, a mí no me va a doler igual que a Valentina, me va a doler igual. Entonces yo tengo como ese principio de igualdad que yo en términos de masculino femenino, yo no
no tengo esos prejuicios de como decían antes, de que bueno, los varones que hagan lo que quieran en la calle, la hembra que... No, los varones míos no que hagan lo que quieran en la calle. Yo quiero que los varones míos sean organizados, que no me le vaya a pasar una cosa en la calle en una noche, igual como no me le vaya a pasar a la hembra. Y que igual como se tienen que cuidar la hembra, que se cuide el varón. Entonces yo en eso soy como muy equitativo y creo que por eso en gran parte también. Y sé de lo que son capaces las mujeres y la fortaleza que tienen. Tú mencionaste a tu hija. ¿Tú quisieras un hombre como tú para tu hija? Si tú lo piensas, ¿tú quisieras que tu hija se encuentre un hombre como tú para ella? Mira, que se encuentre con el que ella la haga feliz. Y no necesariamente será como yo. No me desagradaría que sea como yo tampoco, porque yo creo que yo he sido un padre responsable y una persona que nunca he maltratado a nadie. Entonces, como tú, yo sé que no le haría daño a mi hija si es como yo, ¿tú me entiendes? Entonces, pero evidentemente yo creo en esa libertad de que ellos tengan la libertad de escoger en su momento y nunca le voy a poner un prototipo, ni me sentaré a decirle, mira, ese muchacho me cae mal, que esto, que aquello, o sea, no. Yo sí creo que tengo la responsabilidad de decirle lo que le va a convenir en la vida, claro, que será formarse, educarse, que eso siempre será una regla para mí. Yo creo mucho en la formación, en la educación, en la preparación, de vincularse a gente con valores y de tratar que los círculos de la gente con la que ellos se rodean sean círculos sanos, que fue lo que a mí, gracias a Dios, me dio la posibilidad, ¿verdad?, de llevar una vida sana, porque a mí me enseñaron en mi casa ciertos valores éticos y morales que yo trataba de que en los entornos en los que yo me desenvolvía fueran parecidos a los que a mí me enseñaron en mi casa. Pensando en eso, ¿qué tan complejo fue llevar, no el proceso reciente de la candidatura de tu papá, sino en el proceso en el que él se había envuelto hace unos años, que pues finalmente fue absuelto? ¿Qué tan complejo fue eso? Porque yo no sé cómo yo lo viviría. O sea, yo no sé si yo me cuestionaría incluso si mantenerme en política o no. Tu papá, yo no sé si lo incluyeron o si... estuvo en el expediente del caso de Odebrecht, que finalmente fue absuelto, pero tiene que ser difícil pasar por un proceso como ese. Mira, yo te puedo decir que con el paso de los años uno aprende demasiado. Y de ese proceso yo pudiera escribir un libro. Y la verdad es que yo he llegado a la conclusión de que a él lo incluyeron en ese expediente por un discurso que yo di en la Cámara de Diputados en contra de Danilo Medina, vinculándolo a Joao Santana, Mónica Miura, y que Danilo tenía que ser investigado. Yo he llegado a esa conclusión y estoy prácticamente convencido de que así fue. Me duele mucho porque, saber que él pasó por todo eso y que de alguna manera creo que estuvo vinculado a eso, y te voy a decir por qué lo creo, pues me duele que eso haya pasado así. Pero también me llena de orgullo porque pude conocer todavía cosas de mi papá que me hacen sentirme más orgulloso de ese hijo de mi papá. Y te lo digo porque yo recuerdo que yo me iba a estrenar como diputado en el sentido de tener un turno previo, que eso se solicitaba. Entonces se ponía en un listado y llegaba el momento en que te tocaba hablar. A mí me toca hablar en una coyuntura muy especial, porque era en medio de ese liazo que había, claro, con el tema de Joao Santana y Mónica Miura, que es la esposa de él, con el cancelamiento de ellos y todo lo que había el caso entrelazado, ¿verdad? Con el caso, todos esos temas. Y yo recuerdo que voy a casa de mi papá y le digo, mira, mañana me toca debutar allá en la Cámara. Y me dice, ay, ¿de qué tú vas a hablar? Le digo, no, yo voy a hablar de Mónica Miura, de Joao Santana, de Joao Santana y del caso de Brecht. Mi mamá, que está ahí, las mujeres siempre son muy intuitivas y a las mujeres hay que hacerle caso. Hay que escucharla. Mi mamá me dice, pero muchacho, ¿tú no sabes que eso hay un lío con eso? Y digo yo, sí, yo sé que hay un lío. Y me dice, van a meter gente, hasta gente que no tiene nada que ver con eso. Recuérdate que tu papá hizo una obra que la hizo de Brecht. Ahorita lo meten ahí a tu papá. ¿Qué? No hable de eso. Y me dice mi papá, ¿pero qué? Le dice mi papá, y Mari, ¿pero y qué? Le dice mi mamá, deja que yo le hable de lo que él quiera, porque yo tengo que ver con esa vaina que de Brecht. Dice mi mamá,
Ah, pero ustedes no saben en qué es lo que ustedes están. Ustedes parece como que nunca han hecho política o que no son vainas. Oye, pero encojonada estaba mi mamá. Yo me recuerdo que estaba más guapa que el carajo. Y entonces le digo yo, pero papá, hay algo que hay que preocuparse y cosas. Me dice, no, Jean Luis, tú estás loco. Si esa gente, yo una vez hasta lo boté de mi despacho, que me saltaron con una vaina ahí, una cosa. Oye, hable lo que usted quiera, que yo no tengo que ver nada con esa vaina. Que así más o menos en esa informalidad. Sí. Y entonces me dice, mamá, está bien, hagan lo que ustedes quieran, ustedes son locos. Oye, y yo salgo de ahí. Digo, mami, tú siempre con tu vaina, sí, ok. Cojo para mi congreso al otro día, un discurso se volvió viral. Sin pauta, tú lo puedes buscar ese discurso. Cogió casi 500,000 de views. Sin pauta. Yo me recuerdo cuando yo terminé de hablar, se me acerca un legislador de mi partido y me pone la mano en el hombro. Me dice, Jean Luis, ¿qué tú acabas de hacer? Y yo le digo, oposición. Y yo dije lo que yo creo, lo que yo pienso. Y yo, ¿qué? Me dijo, bueno. Y se va. Otro legislador me dice, oye, tú no debiste hacer eso. Tú sabes que el viejo hizo una obra con ellos, que yo, ¿qué? Y bueno, yo en mi cabeza, no pueden ser capaces de meter una gente que no tiene nada que ver con esta. Bueno, ahí viene ¡boom! Van y buscan como a los 20 días a mi papá a su casa. Se lo llevan con toda la parafernalia que hizo. Bueno, pero esta conclusión la saqué yo después, porque claro, en esa época yo no, la verdad que mi nivel de credibilidad de que algo como eso podía pasar, yo no lo tenía. No, y la verdad no que fue por eso. La cabeza tan fría en ese momento como para pensar. Que Dani Alcántara, que es un hombre muy informado, había dado un listado de a lo que supuestamente iban a ser jugados en el caso de Brecht. Y en ese listado no mencionaban a mi papá. Entonces, posterior al lío, él no lo dio de nuevo, pero pasó lo que pasó. Entonces, siempre tuve como esa... y bueno, y después, yo te puedo ser honesto, a mí a veces me intentaron forzar varias veces a que yo votara por la modificación de la Constitución a favor de Danilo, y supuestamente que iban a sacar a mi papá. Y ¿Qué? yo viví presiones difíciles. No, pero espérate. Sí, pero no te voy a decir quién fue. No, tranquilo. Y yo tampoco te voy a poner... No, la voy a respetar a la persona que... Tengo que esperar a escribir el libro, porque yo voy a escribir un libro de eso. Bueno, pero yo tampoco, no porque seas tú, pero yo no pondría a nadie en esa posición, tampoco. Pero, o sea, en medio del proceso de tu papá, a ti llegaron a acercársete a decir... Varias veces... Vota por esto, que tu papá, que se sacamos a tu papá de ese proceso. Si tú apoyas la modificación de la Constitución, apoya la propuesta para que el presidente Danilo Medina siga, tu papá lo vamos a sacar del expediente Odebrecht. ¿Qué? Eso fue político. Eso no es... Y yo recuerdo que a mí me dijeron como 5 amigos míos, deja mejor la política, tú lo que tienes que sacar a tu papá. Oye, fue un momento de presión difícil. Para alguien con la integridad de uno. Y yo recuerdo que me dijo uno, sabiamente, me dijo, mira, consúltalo con tu papá. Y yo fui donde mi papá, le digo, mira, papá, se me acercaron esta gente, me dijeron esto y aquello. Me dice, no, Jean Luis, dile que ni muerto. Ve y dile a ellos que ni muerto. Que yo no soy hombre de eso, que yo ni sé nada. Y que yo voy a salir de eso. Y si al final me condenan, yo prefiero, palabra que todavía la llevo siempre en mi corazón, por eso te digo que eso me ayudó, ese caso, a ver otras cosas de mi papá. Me dijo, yo prefiero caer preso a yo destruirte tu carrera política. O sea, imagínate el peso de una vaina como esa. Me dijo, si tú haces eso, tú vas a destruir tu carrera política. Y yo sé que tú como hijo quizás, yo sé que tú no lo quieres hacer, pues yo sé que tú como hijo, yo sé el hijo que tú eres. Entonces yo prefiero caer preso, podrirme en una cárcel, que yo sepa que tú destruiste tu carrera política por mí. O sea, que te digo que fueron vainas de muchas emociones, pero sí, eso pasó y es parte de esa historia dura y cruda de uno estar en la actividad política. Pero ahí seguimos de pie. ¿Tú has tenido esa conversación con tu mamá alguna vez? De, coño, yo creo que no, finalmente esto tuvo que ver. No, ella lo va a ver ahora en el podcast. Pero ella se recordará que fue así, que ella me dijo 1000 veces, no hable, no diga eso. Va a decir, yo se lo dije a ustedes. Jean Luis, ¿cómo es? Ya casi estamos terminando, pero... No, ya el vino se está acabando, o sea que no voy a hablar más de porque el vino se acaba. Ponemos el otro en la nevera. Hay 2 botellas más allí, la que tú trajiste y otra. ¿Cómo es llevar 2 instituciones que las 2 tienen mucho que ver con logística y con planificación
Cónchale, y poder cumplir también con tu rol dentro del partido, pero también cumplir con tu rol de papá y esposo. Mira, la verdad que es duro. Yo digo que a mí el tiempo casi no me alcanza. Yo trabajo básicamente de 9 de la mañana en la mayoría de los días, porque hay días que evidentemente trabajo más temprano, porque tengo una entrevista quizá a las 7 de la mañana, Sí. o tengo un desayuno, pero usualmente yo trabajo como de 9 de la mañana a entre 8 y 10 de la noche. O sea, trabajo. Entonces, evidentemente, mis hijos se van a las 7 del colegio. Yo me despido de ellos toda la mañana, me dan un beso, un abrazo, papi, me voy. Yo, bueno, mi hijo, que le vaya bien, que la pasen bien en su colegio. O sea, eso es una dinámica mía, toda la mañana de despedida. Y a veces lo veo en la noche, pero a veces lo encuentro durmiendo. Entonces, yo trato de llevar un balance en el sentido de que ahora lo quiero adoptar, quizás comer algunos días de la semana, buscar la manera de buscar el equilibrio en la agenda, porque muchas veces como en la oficina. O sea, Claro. no, y los horarios son complicados, porque entonces ellos llegan a las 2 del colegio. Entonces, a veces llego, una vez lo empezamos y estamos trabajando ese tema, porque una vez lo empezamos, entonces yo llegaba, la comida no estaba lista, tenía una reunión a las 3 y era un poco complejo. Pero estoy tratando de eso, buscarle algún nivel de equilibrio. Y entonces los fines de semana que no tengo agenda política, te pongo un ejemplo del más reciente, con un consejo de gobierno de por medio, que fue el domingo pasado, nosotros hicimos, por ejemplo, el sábado me dediqué a otra cosa. Entonces, trato de me dedicar a otra cosa con ellos, o sea, hacer algo Claro. familiar. Y cuando tengo un fin de semana disponible, trato de dedicárselo a ellos, o sea, de poder hacer algunas actividades con ellos. ¿Tú has visto eh, la importancia de, o sea, de esos pequeños espacios de pedirlo al colegio, de los días que se pueda comer con ellos? Tú como papá has podido identificar la importancia Mira, de yo eso? trato de estar en las cosas muy puntuales. Por ejemplo, a veces ellos tienen presentaciones artísticas que le toca hacer algo en el colegio y muy difícilmente yo fallo con eso. O sea, yo te puedo decir que si ellos van a 10, a 9 mínimo yo voy. Si no es que voy a las 10. Claro. Porque yo le pido, lo que le pido con tiempo a mi esposa es que me dé la agenda con tiempo, me diga cuando hay ese tipo de actividades, que la anuncie con tiempo, entonces yo la pongo con tiempo en la agenda. Tiene que ser algo muy extraordinario para yo perderme eso. Entonces, esas son cosas que ellos se sienten bien, porque tú ir a apoyarlos, siempre están como muy pendientes. Bueno, papi me está viendo, mami me está viendo. Entonces, eso yo no lo negocio. Actividades extracurriculares que también puede estar. Por ejemplo, los varones míos hacen jiu-jitsu. Tenían un torneo Buenísimo. hace un tiempecito. ¿Dónde lo hacen? Yo no recuerdo cómo Digo, que se no, llama la academia. después preguntándote dónde lo hacen, digo, no me digas mejor. Pero igual sí Pero me una interesa, academia, no porque yo quiero recuerdo que cómo se luego llama, pero haga jiu-jitsu. yo, por ejemplo, fui al torneo a verlo a los dos, debutando. Entonces, ese tipo de actividades yo sí puedo, trato de estar y siempre quisiera poder estar presente, ya que en el día a día no es tan fácil para uno. Mira, yo tengo muchísimas más cosas aquí. Después tenemos que grabar, tenemos que juntarnos Vamos para a otro hacer episodio. no hacer otro podcast más. Pero yo sí te quiero preguntar, ¿dónde tú estabas y cómo recibiste el discurso del presidente Abinader después que fue, o sea, justo después de las elecciones, donde él dice que su legado es no tratar de perpetuarse en el poder? Que él dijo horas después. Para mí es admirable la memoria política que yo tengo. No ha habido una persona que haga algo como eso. Entonces, siento que es un momento histórico del que vamos a leer en el futuro. Mira, lo vi en un restaurante cerca de donde estaba la manifestación, porque yo quiero decirte que yo, por ejemplo, soy medio alérgico a ese tipo de celebraciones. Yo me gusta celebrar como en cierta tranquilidad. Tú y yo nos juntamos, Alejandrina, nos sentamos, nos tomamos un vinito como este, vemos el discurso, en ese fervor muy, muy, muy interno, no de salir a... Que también... yo creo que a mí fue un tema familiar de Navidad. ¿Sabes que la mayoría de los amigos míos salían? De que el 24, el 31, a mí nunca me dejaron salir. Mi mamá decía, mira, la calle se pone muy peligrosa cuando hay esa... Entonces yo creo que me crié con esa cultura de como en festividades y momentos de ese tipo, de quedarme tranquilo. Hago mi trabajo, terminé, cerré los centros de votación y me quedo tranquilo. Entonces lo vi con mucha tranquilidad
Y la verdad es que respeto mucho lo que fue esa decisión del presidente Abinader de decir que ya no más, que él entendía que con 2 periodos es desde el punto de vista quizá político, hay gente que pudiera decir, no, eso no es correcto, porque ya cuando un presidente dice que no va, de alguna manera la gente no le teme, ¿no? Esa ha sido la política tradicional, pero como él ha sido un presidente transformador, a él hay que darle el beneficio de la duda. Hay que darle el beneficio de la duda, claro, porque él ha modificado muchas cosas del quehacer político y del estilo y de la forma de gobernar. Empezando por el Ministerio Público Independiente, que mucha gente dice, no, pero es el primer presidente que no nombra un político ahí, teniendo la potestad de nombrar un político. Entonces, claro que ha dado paso y lo quiere ya eso dejar impregnado en la Constitución. Sí. O sea, para que el que venga no pueda hacer lo que hacían los anteriores, que eso era... Pues, ¿quiénes fueron los procuradores de la época del PLD? Todos eran miembros del comité político del PLD. No, y más atrás, o sea, incluso... Todos miembros del comité político. Serio, y la historia... igual el Hipólito tuvo su procurador. Entonces, o sea, que él haya tomado ese acto de grandeza, porque es de grande tomar un acto como ese, pues merece el aplauso de todos los dominicanos y dominicanas. O sea, está demostrando que no está pegado al poder, que el poder no lo ha enamorado, no lo ha encantado de una manera tal que, como decía Carlos Amarante Barén estos días, parece que encantó al pasado presidente. Una cosita. Y eso, óyeme, y eso es así. Tú desde fuera lo percibes porque se aferran a las posiciones, se aferran a los cargos. El presidente Abinader está demostrando que no está aferrado a posiciones, no está aferrado a cargos, está aferrado a hacer un buen gobierno y a permitir que se dé un relevo dentro del Partido Revolucionario Moderno. Tengo 3 cositas más para terminar. Yo me he dado cuenta que no todo el mundo tiene esto. Es que yo te oigo hablar. Yo apuesto que algunos invitados vienen y no se toman ese vino completo como usted y yo. No. Que tú eres de los invitados. Equipo. Y que no se ajuman porque no estamos... No, no está bien, porque iba a mencionar algo, pero no quiero tampoco que los otros políticos que han venido aquí se me sientan mal. Yo te escucho hablar y cuando te oigo hablar, tú eres una persona capaz de admirar y reconocer tú mismo el impacto que has tenido en términos políticos y como servidor público. Pero sin sonar como desde el narcisismo o como ególatra. Y eso no todo el mundo lo tiene. O sea, no todo el mundo... Hay gente que va a un extremo de parecer narcisista. Y hay quienes no tienen la capacidad, que es valioso eso también, de reconocerse algunas cosas. ¿Tú sientes que es importante eso? O sea, no importa el oficio, el ejercicio, si es público o privado... uno ser capaz de reconocerse los logros y las contribuciones que ha hecho. Es que yo odio eso. Si hay algo que yo odio es yo ver personas que cambian por dinero, que cambian por poder, que hoy son de una manera, mañana son de otra. O sea, yo no creo en eso. Si hay algo que le pido a Dios todos los días, primero que me mantenga siempre siendo como yo soy desde el día 1 que yo nací, hasta la fecha. Claro, uno va sufriendo transformaciones y yo te decía que mi madre es una cosa extraordinaria y parte de eso yo se lo agradezco a mi mamá, porque yo me recuerdo cuando yo tenía como 15 años, yo era de estos jovencitos que empiezan a ir al gimnasio, se empiezan a ver medio fuertecito, ¿verdad? El pelito, la gelatina. ¿Bebía proteína o hacía batida? Camisita. No, yo batida con mi polvito ahí, con mi shaker. Sí. Y para mi gimnasio todos los días. Y yo iba todos los días. Pecho y bíceps. No, de todo, tríceps, hombro, pierna, full body, yo le daba todo. Yo era fanático de... Estoy volviendo ahora a ver si recupero la mitad de lo que yo... Sí, porque ya, Luis, te voy a decir una cosa. Yo vi un video tuyo arrancando la gestión, ¿no? Diablo. Oye, voy a tratar así porque hemos tenido como unos saltos, unos baches por ahí. Pero está bien. Pero estamos retomando. Lo importante es que esta semana hicimos voceo y vamos a seguir. Buenísimo. Pero yo recuerdo a mi mamá un día que yo iba saliendo de la casa, medio con paroncito, mira, yo caminando, medio... Y ella me dice,
Pero ven acá, Luis, yo te quiero preguntar. ¿Y qué es lo que tú te estás creyendo? Yo te estoy viendo como un aire raro a ti, como un airecito como medio raro. Digo yo, pero ¿sabes? Es como que me chocó, así eso como te dan como un electrochoque. Así, sí, un corrientazo. Y digo yo, entonces yo recuerdo, yo fui a mi casa, estaba en la casa, voy al espejo y me miro y digo, ven acá, pero como que empecé a verme raro yo mismo. Digo yo, ven acá, entonces, digo, mira, te voy a decir una cosa a ti, lo único que una gente no puede perder es la humildad. Y te voy a decir otra cosa a ti. Yo siempre, lo único que quiero que ustedes sepan es que nadie es mejor que tú, pero tú no eres mejor que nadie tampoco. Entonces, ve a ver cómo tú te vas aterrizando y vas cambiando esa... Y yo tenía que tener como 15 años. Y yo, gracias a Dios, siempre he tenido la capacidad de escuchar, que eso yo creo que es una virtud importante. Sí, muy valioso. Y cuando ella me dijo eso, me chocó, vuelvo y te digo, fue como que me dieron un electrochoque y yo como que reinicié mis pensamientos. Entonces, de ahí para adelante no me ha vuelto a pasar. O sea, no me ha vuelto a pasar. Y al revés, yo los rechazo. Cuando lo veo en otros, me causa molestia. Y por eso creo que no es algo de poses. Nunca me he idolatrado. O sea, yo no creo por eso mismo que yo sea mejor que nadie. Yo recuerdo una frase de Abraham Lincoln que dice, todos los seres humanos somos iguales ante la ley y ante Dios. Y yo recuerdo que esa frase yo una vez la abracé leyendo un libro de una biografía de Abraham Lincoln y me la memoricé. Y la llevo siempre. Y yo creo en eso, pero mira, a ojos cerrados. Pero usted decía la crítica que le hice en su momento a la señora Vice del tema de la seguridad, de los militares. Entonces yo creo que, y tampoco tengo miedo a... O sea, lo que le comentaste a ella como que te porque preocupaba. otra parte de una reflexión interesantísima que tú hacías del tema de si uno es capaz de reconocerse a sí mismo. Pero yo creo que en igualdad tenemos que ser capaz también de reconocer nuestros defectos, también cuando fallamos. Porque ese sí es difícil eso. Y yo te lo digo porque cuando yo he intentado hacerlo en otros, a veces me va mal. Que a la gente no le gusta que tú le digas, mira, te equivocaste, esto está mal, tú no puedes estar haciendo esto de esta manera. Te lo justifican y te le dan vuelta y... Entonces, en mi caso, yo no. Yo, si tú me haces una crítica, yo trato de escuchar. Porque, y más cuando te lo dice mucha gente. Yo tengo una tesis y es, si tú le preguntas a 5 gente una cosa y 5 te dicen algo diferente a lo que tú estás pensando, tú eres que tienes que revisarte. Claro. Entonces, yo una vez se lo hice a un amigo que estaba metido en temas de alcoholismo. Le dije, mira, pues yo le iba diciendo, oye, métete en un rehab, ponte a... Vamos a tratar de buscar la manera de que tú salgas de eso. No que yo no soy alcohólico. Digo, vamos a una encuesta, vamos a preguntarle a 5 o 6 amigos cercanos qué piensan, que tú eres alcohólico o no eres alcohólico. Como quiera, justifica. Todavía yo sé que está en eso. O sea, eso yo no soy capaz de ver eso. O sea, claro. Tiene que ser... Si 5 gente me dijeron lo mismo, lamentablemente yo casi asumo que es una verdad. ¿Qué tan importante es tener amigos dentro de tu entorno? Gente en la que tú sabes que puede confiar y que quieren lo mejor para ti. Mira, fundamental y promoverlo. O sea, no quedarte en que ya somos amigos, ¿no? O sea, yo creo que la amistad requiere de siempre ir haciendo ajustes. Y una virtud también es tú reconocer tanto cuando tú fallas como cuando el otro falla. O sea, yo soy en mi entorno, mis amistades y mis amigos políticos, alguien que nunca te va a llamar para decirte, mira, tú hiciste todo mal, vete por ahí a lo que tú... No, yo te voy a llamar y te voy a decir, Jorge, mira, esta cosa se pudo haber hecho de esta manera. Yo entiendo que tú fallaste en esto y esto, pero yo entiendo que tú puedes corregir de esta manera. O sea, siempre buscando la manera de que tú crezcas con lo que yo te voy a decir. No reprocharte, sino... Entonces, yo trato eso y por eso creo, me puedo equivocar, pero creo que mi entorno me cuida mucho. ¿Tú tienes alguien? Eso te iba a preguntar. ¿Tú tienes alguien así en tu entorno? Que tenga la confianza de llamarte y decirte... La mayoría de la gente. Cónchale, Jean-Louis, esto creo que pudimos haberlo manejado mejor. La mayoría de la gente de mi entorno. Igual y viceversa. O sea, yo voy a decirte que quizás contrario
Cuando yo te decía a ti el tema de lo que me pasó, la experiencia con mi mamá, Sí. yo recuerdo que en el gobierno, varias gente de mi entorno, yo sentí que cambiaron. O sea, en vez de cambiar yo, que era el líder, Sí, el director, el funcionario. cambiaron gente cercana a mí. Y yo, en un momento, lo llamaba a capítulo, le decía, ven acá, fulano, te voy a decir una cosa. ¿Y qué es lo que está pasando? Pero yo te estoy viendo como diferente a ti. Y una vez me dice uno, ve una llamada así en el teléfono y dice, ¿qué es lo que está este? Oye, usted se llama este. Digo, ¿quién es que está llamando? No, ahí está llamando fulano. Digo, oh, y cuando tú lo llamabas para que nos llenara guagua para las actividades que hacíamos, ¿eso te molestaba a ti? Entonces, ¿qué hizo así? Digo, no, digo yo, entonces no te puede molestar que te esté llamando. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahí recuerdo que esa persona, oye, después lo vi que estaba volviendo a sus esencias. Claro. Entonces yo creo en eso. Siempre es bueno renovar eso, porque se va perdiendo. O sea, en el día a día se va perdiendo. No la confianza, pero sí reafirmar los valores y las cosas en las que nosotros creemos. Para terminar con cosas bonitas y terminar en un buen tono, con pensamientos lindos. Tú fuiste la persona que propuso en un momento, que eso tiene que andar por ahí, la castración química para los agresores sexuales. Y de hecho, algo que deberíamos implementarlo en el país, que es una lista de agresores sexuales, de que si una persona llega a ser condenada por eso, pues... Claro, hay una lista y hay ciertos impedimentos de que labore, por ejemplo, en escuelas públicas, en escuelas privadas, en institutos de enseñanza donde hay niños. Porque si hay algo que está demostrado científicamente es que quien es agresor sexual, vuelve a agredir. Claro. O sea, eso no se cura. Eso no es como... No le dio cáncer, le dieron quimioterapia, le dieron radioterapia y se curó de eso. No. Es una condición que está estudiada y que en el caso de la castración química está demostrado científicamente que sí disminuye el apetito sexual y pasa a ser una ayuda complementaria al que tiene esa condición. Porque nadie en su sano juicio, en su lógica, piénsalo, y eso no hay que irse muy lejos, nadie en su sano juicio quiere delinquir o quiere hacer algo para caer preso. Pero tienen un deseo, una intención que no la pueden controlar en la mayoría de los casos. Claro. O sea, que no la pueden controlar. Es una enfermedad. Exacto. Entonces, la castración química pasó a ser un tratamiento alternativo a este tipo de enfermedad. Como una pena, pero que es una pena que hay referencias de agresores sexuales que han sido sometidos a la castración química y lo agradecen. O sea, lo agradecen. Tú dirás, ¿cómo que lo agradecen? Sí, porque es que hay gente que no quiere reincidir. Claro. Pero puede volver a pasar. Entonces, lo del listado de agresores es una manera de tú proteger, primero, tanto a ellos, para que no te siempre esa posibilidad abierta, como también para padres que pueden, lamentablemente, su hijo caer en una agresión por desconocimiento, porque fue contratado. Si ese registro no existe, claro, ahí venía el tema de que si la privacidad, que el tema de juzgar son muchos elementos, pero bueno, señores, lamentablemente hay que proteger a nuestros niños y niñas, que como yo decía, estadísticamente en ese momento eran 6 o 7 niños que eran agredidos diariamente en República Dominicana. Coño. Según datos de la propia Procuraduría. Ahora, esos son los datos que se registran. Esos son los registrados. Muchos no se registran. Entonces, sometimos ese proyecto con evidencia científica de que era procedente, de que no era una práctica vejatoria, que fue lo que decían algunos científicos, pudiéramos llamarle en esa época, que estudiaron y hablaron del proyecto, pero nosotros demostramos científicamente que es una práctica clínica y que era un tratamiento para un tipo de enfermedad, que es ese tipo de enfermedades que tienen los agresores sexuales. Entonces, lo del registro igual, muy positivo. Lástima que en su momento ni siquiera el proyecto llegara a ir a comisión. O sea, lo dejaban en carpeta. El proyecto llegamos a introducirlo en la Cámara de la Secretaría General, nunca pasó a comisión. Ya tú te podrás imaginar lo que eso significó para mí. Yo me recuerdo que yo un día fui donde la Secretaria General de ese entonces de la Cámara de Diputados, le digo, ¿pero qué pasa? Porque aquí tenemos entendido que los proyectos se conocen
se conocen en orden de llegada. Entonces, cierto llegó porque no... Entonces, nunca evolucionó. Pero la verdad es que todavía creo en ese proyecto porque cuando lo sometimos fue consciente y estudiado y fuimos a debate hasta con abogados constitucionalistas que se oponían al proyecto y lo debatimos desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de salud y evidentemente teníamos también nuestros propios argumentos para defender ese proyecto. Ya Luis, un libro que tú sientas que es un one size fits all, un libro que la gente no puede dejar de leerse, que tú te hayas disfrutado. Bueno, a mí me gusta la política. Hay un libro que yo leí que se llama 100 peldaños al poder. 100 peldaños al poder. Que es de Jaime Durán Barba. Es un libro que tiene, digamos, como 100 lecciones y que es muy interesante en el sentido de que son lecciones vividas, digamos, de un consultor político, de campañas en la que participó y que entonces cada una de esas lecciones tú puedes aprender mucho de ellas. O sea, a mí me gusta mucho la consultoría política y me gustan mucho las biografías, sobre todo de líderes que han transformado. Líderes, por ejemplo, como Tony Blair, el caso de John F. Kennedy. O sea, que fueron en su época, fueron como referentes en términos de cambios, sí, de cambios importantes. Porque, por ejemplo, Tony Blair era un líder de un partido, de una izquierda radical, y cómo Tony Blair llevó el partido al centro y logró ganar las elecciones de un partido que la gente no creía en él. Que era el Partido Laborista. Tú tienes el caso, por ejemplo, de cómo... Y en Reino Unido tiene que ser... Después de... Ay, Dios mío. La Dama de Hierro. Sí, de... Margaret Thatcher. Después de Margaret Thatcher, probablemente... Bueno, y Churchill, evidentemente. Churchill no. Claro, por ejemplo... Churchill, sí. Churchill son, junto a Tony Blair, son de los primeros ministros mejor reconocidos. Tú tienes, por ejemplo... el caso también, por ejemplo, te decía de Kennedy, de cómo, por ejemplo, Kennedy de alguna manera se montó, por ejemplo, la plataforma de lo que, digamos, tú haces el símil ahora de lo que es redes sociales, en ese momento era la televisión. Sí. O sea, cómo él aprovechó hay muchos ejemplos así tanto en sus biografías como en estos libros que como el que te estoy citando, te dan ejemplos prácticos. Eso te ilustra bastante porque tú puedes ver... Yo recuerdo un capítulo, ahorita hablábamos del tema de las divisiones dentro de los partidos, y hay un capítulo que dice nunca subestime las divisiones dentro de los partidos políticos. Y eso, por ejemplo, te pone un ejemplo de un partido que es el caso local, que es el PRD en su época, de cómo, por ejemplo, las encuestas decían que Jacobo Magluta ganaba las elecciones. Sin embargo, el partido estaba dividido. Y eso no lo medía, porque cuando tú vas, por ejemplo, donde un PRDista en esa época y le decía, ¿por qué tú vas a votar? No, yo voy a votar por Jacobo, pues tú no sabes si un gancho que te están poniendo. Claro. Sin embargo, tú estabas encojonado tenía una parte de esa división y al final votaste por otro. Y eso se dio. Entonces, y oye, ese ejemplo era local. Entonces siempre me gusta mucho ese tipo de libros. Buenísimo. 100 peldaños al poder. Jean-Louis. Léelo, interesantísimo. No, lo voy a anotar y lo voy a buscar de una vez. Gracias de verdad por el tiempo y por prestarte... para la conversación, con la disposición y la apertura que te caracteriza. ¿Dónde te puede seguir la gente? No, gracias a ti. Bueno, que me sigan a través de mis redes sociales. En todas, Jean-Louis Rodríguez, que es mi nombre, me va a encontrar. En Instagram, Jean-Louis RJ. Estoy en todas. Estoy hasta en TikTok. Y eso, que hay muchos políticos. Hay muchos políticos que están en TikTok, pero somos pioneros de TikTok. Somos pioneros de TikTok. Sí, fue Luigi que te puso en eso. Tengo que darle su crédito a Luigi. Pero sí, somos pioneros, de los primeros en TikTok. Buenísimo. Tengo que empezar a hacer unos videitos un poquito más movidos. Entonces voy a hacer unos bailando. No te prestes para eso. No lleguemos ahí. A ustedes, gracias por llegar hasta aquí. Si quieren respaldar el contenido de alguna manera, pues la mejor manera de hacerlo es etiquetando a Jean-Louis Rodríguez en cada red social que lo compartan. Si es en Instagram, es Jean-Louis RJ. Y por supuesto, bueno, pues también pueden seguir la labor que hace junto a su equipo desde Portuaria. Que también es mala suerte dejar el vino, ya yo me terminé.
Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.